20. Descubrimiento considerado lo más importante en nuestro planeta. La Tierra es redonda. En la antigüedad, muchas civilizaciones pensaban que la Tierra era plana. Sin embargo, filósofos y matemáticos griegos como Pitágoras y Parménides argumentaron que la Tierra era redonda, teoría confirmada por Eratóstenes en el 240 a.C. Usando observaciones de las sombras de los obeliscos en diferentes ciudades, Eratóstenes pudo calcular con precisión la circunferencia de la Tierra, confirmando que era esférica. Este descubrimiento fundamentó la geografía y la astronomía modernas. Gravitación universal. En 1687, Isaac Newton publicó su Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde describió su ley de gravitación universal. Newton propuso que todos los objetos con masa en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros. Este fue un cambio revolucionario en la forma en que entendíamos el movimiento y la física, proporcionando el marco para el desarrollo posterior de la física clásica. Teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Charles Darwin publicó El origen de las especies, en el que argumentaba que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un ancestro común a través de un proceso llamado selección natural. Darwin argumentó que los individuos con características más útiles para su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, y estas características se transmiten a su descendencia. Este fue un cambio radical en la forma en que entendemos la diversidad de la vida en la Tierra. Teoría de la relatividad. En 1915, Albert Einstein publicó la Teoría General de la Relatividad, que describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. La teoría predijo con precisión fenómenos como la expansión del universo y la existencia de agujeros negros, y cambió la forma en que entendemos el universo. Penicilina. En 1928, Alexander Fleming descubrió que el Moho Penicillium notatum producía una sustancia que podía matar bacterias, que llamó penicilina. Este fue el primer antibiótico descubierto y marcó el inicio de una era en la medicina en la que las infecciones bacterianas, que habían sido a menudo mortales, podían ser tratadas de manera efectiva. Estructura de doble hélice del ADN. En 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura de doble hélice del ácido desoxirribonucleico, ADN, el material genético de los organismos. Este descubrimiento permitió a los científicos entender cómo la información genética es copiada y transmitida de una generación a otra, y sentó las bases para la revolución en biología molecular y genética que sigue hasta el día de hoy. Teoría del Big Bang, propuesta por primera vez en la década de 1920 por el sacerdote y astrónomo George Lemaitre. La teoría del Big Bang sostiene que el universo comenzó hace unos 13.8 mil millones de años a partir de un estado extremadamente caliente y denso y ha estado expandiéndose desde entonces. Esta teoría ha sido corroborada por varias observaciones, como la radiación de fondo de microondas y la abundancia relativa de los elementos, y es la base de nuestra comprensión actual del origen y evolución del universo. Teoría de la tectónica de placas, propuesta por primera vez en la década de 1960, la teoría de la tectónica de placas sostiene que la corteza terrestre está compuesta por varias placas grandes que flotan sobre el manto semi-fluido de la Tierra. Estas placas se mueven con el tiempo, interactuando en sus bordes para crear terremotos, volcanes, montañas y fosas oceánicas. Este marco teórico ha revolucionado la geología y nos ha dado una comprensión coherente de muchos fenómenos geológicos. Microorganismos. En el siglo XVII, Antoine van Leeuwenhoek fue el primero en observar y describir microorganismos utilizando microscopios de lente simple que él mismo había diseñado. Sus descubrimientos de animalículos en varias muestras, incluyendo agua de lluvia, saliva y placas de dientes, pusieron los cimientos para el campo de la microbiología. Teoría de los gérmenes de la enfermedad. A mediados del siglo XIX, Louis Pasteur y Robert Koch, entre otros, proporcionaron la evidencia decisiva de que las enfermedades son causadas por microorganismos. Este descubrimiento fundamental cambió la medicina y la salud pública, llevando al desarrollo de vacunas y antibióticos. Electricidad. Si bien la existencia de la electricidad era conocida desde la antigüedad, la comprensión científica detallada de sus propiedades y su dominio práctico se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX. Las contribuciones de científicos como Benjamin Franklin, Michael Faraday y James Clerk Maxwell fueron fundamentales. Este conocimiento permitió la invención de una multitud de tecnologías que dependen de la electricidad, desde la luz eléctrica hasta la computadora moderna.
Leyes de la herencia genética. Gregor Mendel, un monje y científico austriaco, llevó a cabo experimentos con plantas de guisante y descubrió las leyes fundamentales de la herencia genética. Identificó que los rasgos son controlados por unidades de herencia discretas, que más tarde se conocerían como genes. Estos descubrimientos, publicados en 1866, no se apreciaron plenamente hasta principios del siglo XX. Física cuántica. En el siglo XX, los físicos descubrieron que en escalas muy pequeñas, las leyes de la física son radicalmente diferentes de las leyes clásicas que Newton había formulado. Desarrollaron la teoría cuántica para explicar estos fenómenos. Los pioneros incluyen a Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr. La teoría cuántica ha permitido el desarrollo de muchas tecnologías modernas, como los láseres y los ordenadores. Radioactividad. En 1896, Henri Becquerel descubrió que ciertos elementos emiten espontáneamente radiación. Marie Curie y Pierre Curie investigaron más a fondo este fenómeno, descubriendo los elementos radiactivos polonio y radio. La radioactividad cambió nuestra comprensión de los átomos y llevó al desarrollo de la energía nuclear y a las aplicaciones médicas de la radiación. El bosón de Higgs. En 2012, los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones confirmaron la existencia del bosón de Higgs, una partícula subatómica cuyo campo se cree que da masa a otras partículas. La teoría del bosón de Higgs fue propuesta en 1964, pero tomó casi medio siglo para confirmarla experimentalmente. Este descubrimiento fue un triunfo para el modelo estándar de la física de partículas. Expansión del universo. En 1929, Edwin Hubble proporcionó la evidencia observacional de que el universo se está expandiendo, mostrando que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a velocidades proporcionales a sus distancias. Esta observación, junto con la teoría de la relatividad de Einstein, formó la base para la teoría del Big Bang y cambió nuestra visión del universo. Descubrimiento de América. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 unió permanentemente los mundos del este y el oeste. Aunque los vikingos y otros pueden haber llegado a América antes, el viaje de Colón fue seguido por un flujo constante de exploradores y colonizadores. Este intercambio cultural y biológico transformó la historia humana. Fósiles de dinosaurios. Los fósiles de dinosaurios, descubiertos y estudiados en profundidad a partir del siglo XIX, nos han proporcionado un conocimiento único sobre una era pasada de la vida en la Tierra. Estos descubrimientos han contribuido a la comprensión de la evolución, el cambio climático y la biología en general. Secuenciación del genoma humano. Completado en 2003, este proyecto proporcionó una secuencia de referencia del genoma humano, el plano genético para un ser humano. Este hito ha impulsado los avances en medicina personalizada, genómica comparativa y paleogenómica, entre otras áreas. Física de partículas y el modelo estándar. El modelo estándar es una teoría que describe las partículas fundamentales de la materia y sus interacciones. Las partículas incluyen los quarks y leptones, así como las partículas portadoras de fuerza como los fotones y los gluones. A pesar de sus éxitos, el modelo estándar deja muchas preguntas sin respuesta, lo que ha llevado a los físicos a buscar teorías más allá del modelo estándar.